¿Sabe por qué muchos de tus milagros no llegan? Porque estás pidiendo con las manos sucias del resentimiento, con el corazón cerrado por la amargura, con los labios que maldicen mientras suplican. Y Dios no responde a la desesperación religiosa. Dios responde a la fe obediente. No es que Él no quiera darte el milagro, es que tú no estás preparado para recibirlo. Porque un milagro en manos equivocadas se convierte en maldición. Un milagro sin carácter transforma al necesitado en un orgulloso. Y Dios no va a darte aquello que te destruirá mañana solo porque hoy lo deseas con desesperación. Escúchame bien. Hay una diferencia abismal entre clamar y exigir, entre buscar y manipular, entre pedir en fe y demandar con arrogancia. Cuando vienes a Dios como quien va a un cajero automático celestial, no estás adorando, estás negociando. Y Dios no negocia, Él gobierna, Él ama, Él provee. Pero no se deja manipular por tu urgencia ni por tus lágrimas calculadas. Porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú ignoras. Y muchas veces lo que tú llamas bendición, Él lo llama trampa. Lo que tú llamas milagro, Él lo llama distracción. Porque el verdadero milagro no es que cambie tu situación. El verdadero milagro es que cambies tú. Y ahí está el problema. Queremos el milagro sin la transformación. Queremos el cielo sin la cruz. Queremos la cosecha sin haber sembrado en lágrimas. Queremos que Dios mueva montañas mientras nosotros nos negamos a mover un solo grano de arena de rebeldía que tenemos en el corazón. Pero así no funciona el reino. En el reino de Dios el carácter antecede al milagro. La obediencia precede a la bendición. El quebrantamiento abre paso a la gloria. Mira a Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aún así perdió todo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba destruyendo su vida, estaba refinando su fe, no estaba castigándolo, estaba preparándolo. Y en medio del dolor más profundo, Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que mueve montañas, no la que exige resultados inmediatos. La que confía aunque no entienda, la que adora aunque todo se derrumbe. La que declara: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es Habacuc 3, 17, 18. Y eso es lo que Dios busca en ti. Pero tú vienes a Él con una lista de peticiones, con un cronograma de exigencias, con un contrato que quieres que firme, y cuando Él no cumple con tus tiempos lo acusas. Cuando no responde como esperabas, dudas. Cuando el milagro tarda, te alejas, y así pierdes lo que Él tenía preparado. Porque el problema no es que Dios sea lento, el problema es que tú eres impaciente. El problema no es que Dios no escuche, el problema es que tú no estás listo para recibir. Escucha esto con atención. Antes de pedirle a Dios un milagro, necesitas entender 5 verdades fundamentales, 5 principios que transformarán tu forma de orar, de creer y de recibir. Porque si no entiendes esto, seguirás clamando en vano. Seguirás viviendo de crisis en crisis. Seguirás preguntándote por qué otros reciben y tú no. La primera verdad es esta: Dios no responde a tu necesidad, responde a tu fe. ¿Me escuchaste? No es la intensidad de tu crisis lo que mueve su mano, es la calidad de tu confianza. La Biblia está llena de ejemplos. La mujer del flujo de sangre no fue sanada porque su enfermedad era la más grave. Fue sanada porque su fe era la más audaz. En medio de una multitud que empujaba, que tocaba, que se agolpaba alrededor de Jesús, solo ella tocó con propósito. Solo ella tocó con fe. Y Jesús lo sintió. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Y los discípulos confundidos le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús sabía la diferencia entre el contacto casual y el toque de fe, entre la religiosidad que se acerca por costumbre y la desesperación que se aferra con convicción. Esa mujer había gastado todo en médicos, había probado todas las soluciones humanas y en lugar de mejorar empeoraba, pero ella escuchó de Jesús y algo se encendió en su interior.
una chispa de esperanza que la religión no pudo apagar, una certeza que la desilusión no pudo destruir. Y se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso está en Mateo 9:21, y esa frase lo cambió todo, porque esa no era una esperanza vaga, era una declaración de fe específica, era una convicción inquebrantable. Y cuando su mano tocó el borde del manto, la fe se hizo sustancia. La esperanza se materializó en sanidad, y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No fue su compasión sola, no fue su poder automático, fue la fe de ella activando el poder de él. Así que pregúntate hoy: ¿estás pidiendo con fe o estás pidiendo con duda? ¿Estás declarando victoria o estás repitiendo el problema? ¿Estás tocando el manto de Jesús con convicción o simplemente estás en la multitud empujando sin propósito? Porque Dios responde a la fe que declara antes de ver, a la fe que cree aunque todo diga lo contrario, a la fe que confiesa: no sé cómo, pero sé quién, no veo el camino, pero conozco al camino. No tengo las respuestas, pero tengo al que es la respuesta. La segunda verdad que necesitas entender es esta: el milagro no viene para complacerte, viene para transformarte. Tú quieres que Dios cambie tu situación, pero Él quiere cambiar tu corazón. Tú quieres más dinero, Él quiere más carácter. Tú quieres sanidad física, Él quiere sanidad espiritual. Y muchas veces Él permite que la situación permanezca porque está trabajando algo más profundo en ti, algo eterno, algo que ninguna circunstancia externa puede darte. Mira a Pablo. Ese hombre tenía un aguijón en la carne, un tormento que lo atormentaba, y le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara. 3 veces clamó por liberación. 3 veces pidió el milagro. Y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Dios no le quitó el aguijón, le dio gracia para soportarlo. Y en esa aparente negativa estaba el mayor de los milagros, porque Pablo aprendió algo que cambió su ministerio, que cuando él era débil, entonces era fuerte. Que la limitación humana es la plataforma para la manifestación divina. Que Dios no necesita tu perfección para usarte, necesita tu rendición. Así que deja de pelear contra el proceso, deja de resistir la prueba, deja de maldecir la espera. Porque en todo eso, Dios está forjando en ti algo que ningún milagro instantáneo podría darte: madurez, dependencia, profundidad. Está quitando la paja de tu vida. Está refinando el oro de tu fe. Está preparándote no solo para recibir la bendición, sino para mantenerla, para administrarla, para multiplicarla. La tercera verdad es esta: no puedes pedir milagros con obediencia selectiva. No puedes vivir en desobediencia y esperar bendición. No puedes sembrar mentira y cosechar verdad. No puedes sembrar egoísmo y cosechar provisión. Dios no es un Dios de contradicciones, y cuando tú vives en contradicción, bloqueas el fluir de su poder en tu vida. Muchos vienen a Dios diciendo: Señor, bendíceme, pero viven como si Dios no existiera. Oran los domingos y maldicen los lunes. Levantan sus manos en la iglesia y levantan su puño contra su cónyuge en casa. Declaran ser hijos de Dios, pero viven como huérfanos espirituales, tomando sus propias decisiones, siguiendo sus propios caminos, confiando en su propia sabiduría. Y luego se preguntan por qué el cielo parece cerrado, por qué las oraciones parecen rebotar contra el techo, por qué el milagro no llega. La respuesta está en Isaías 59, contra 1 hasta 2. Escucha lo que dice la palabra: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no pueda ayudarte, es que tu pecado ha levantado un muro. No es que Él no quiera bendecirte, es que tu desobediencia ha bloqueado el canal. Y mientras no arregles esa raíz, seguirás pidiendo frutos que nunca verás.
¿Quieres un milagro en tu matrimonio? Empieza por perdonar. ¿Quieres un milagro en tus finanzas? Empieza por ser fiel en el diezmo. ¿Quieres un milagro en tu salud? Empieza por cuidar el templo que Dios te dio. ¿Quieres un milagro en tu familia? Empieza por ser el líder espiritual que Dios te llamó a ser. Porque Dios no te va a dar lo que quieres hasta que seas lo que Él necesita que sea. Mira el ejemplo de Naamán, un general poderoso, reconocido, valiente, pero tenía lepra. Y cuando escuchó que en Israel había un profeta que podía sanarlo, viajó con su orgullo intacto, con sus expectativas claras, con su dignidad bien puesta. Llegó a la casa de Eliseo esperando un espectáculo, esperando que el profeta saliera, impusiera manos, hiciera una oración impresionante, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió un mensajero con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Eso está en 2 Reyes 5:10. Y Naamán se ofendió, se enojó, se sintió humillado. ¿Por qué? Porque esperaba algo impresionante y Dios le pidió algo humillante. Esperaba un milagro teatral y Dios le exigió una obediencia incómoda. Y casi se pierde su milagro por orgullo. Casi regresó a su tierra con su lepra intacta porque no quería hacer lo que Dios le pedía. Pero sus siervos le hablaron con sabiduría: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y Naamán obedeció, se humilló, hizo lo que su orgullo rechazaba, y al 7º sumergimiento su piel se volvió como la de un niño, quedó completamente limpio. ¿Ves el patrón? El milagro estaba disponible desde el principio, pero solo se manifestó cuando hubo obediencia, cuando hubo humildad, cuando el orgullo fue crucificado y la voluntad fue rendida. Así funciona el reino. El milagro no llega cuando tú quieres, llega cuando tú obedeces. La 4ª verdad que debes entender es esta: el tiempo de Dios no es tu tiempo, pero siempre es el tiempo perfecto. Tú tienes prisa, Dios tiene propósito. Tú quieres resultados inmediatos. Dios está construyendo un testimonio eterno. Tú mides el éxito en días, Dios lo mide en generaciones. Y mientras tú estás desesperado porque el milagro no llega, Dios está orquestando cada detalle para que cuando llegue sea innegable que fue Él. Para que nadie se robe su gloria. Para que nadie diga, fue mi esfuerzo, fue mi estrategia, fue mi inteligencia. No, para que todos digan, esto es obra de Dios. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, una promesa clara, específica, sobrenatural. Pero pasaron años, décadas, y el hijo no llegaba. Sara envejeció, Abraham envejeció, y humanamente hablando la promesa se volvió imposible. Pero en esa imposibilidad estaba el diseño divino. Porque cuando finalmente Isaac nació, nadie pudo atribuirlo a la juventud de Sara ni a la fuerza de Abraham. Fue un milagro innegable. Y ese hijo no fue solo la respuesta a una oración. Fue el inicio de una nación. Fue el cumplimiento de un pacto eterno. Fue la demostración de que Dios siempre cumple su palabra, aunque tarde desde tu perspectiva humana. Así que deja de medir a Dios con tu reloj. Deja de cuestionar su calendario. Deja de comparar tu proceso con el de otros, porque lo que Dios está haciendo en ti es único. El milagro que Él tiene para ti es específico, y el tiempo en que llegará será el momento exacto en que estés listo para recibirlo, sin destruirte con Él, sin enorgullecerte con Él, sin desviarte por Él. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo. Y ese tiempo es perfecto aunque tú no lo entiendas. Es estratégico aunque tú no lo veas. Es parte de un plan más grande que tu necesidad inmediata. Porque Dios no solo está resolviendo tu problema, está escribiendo tu historia, está formando tu carácter, está preparando tu destino. La 5ª verdad es la más profunda. El mayor milagro no es que Dios cambie tu circunstancia, es que Él te cambie a ti en medio de ellas. No es que abra el mar rojo, es que transforme al esclavo en adorador mientras cruza. No es que derrumbe los muros de Jericó,
es que convierta al cobarde en guerrero mientras marcha alrededor de ellos. No es que sane tu cuerpo, es que sane tu alma y te dé paz, aunque el cuerpo siga enfermo. No es que multiplique tu cuenta bancaria, es que multiplique tu fe y te dé contentamiento aunque la cuenta siga vacía. Porque aquí está la verdad más radical del evangelio. Tú no necesitas lo que crees que necesitas, necesitas a Jesús. No necesitas más dinero, necesitas más de Él. No necesitas otro trabajo, necesitas otra perspectiva. No necesitas que tu cónyuge cambie, necesitas que tú cambies. No necesitas un milagro externo, necesitas una transformación interna. Y cuando esa transformación ocurre, las circunstancias externas pierden el poder de controlar tu paz, tu gozo, tu identidad. Mira a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Fueron arrojados al horno de fuego porque se negaron a adorar la estatua del rey. Y antes de ser lanzados dijeron algo que revela la esencia de la fe madura. En Daniel 3, 17, 18 declararon: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Captaste la profundidad de esas palabras. Y si no, ellos confiaban en que Dios podía librarlos. Pero su fe no dependía de que Él lo hiciera. Su adoración no estaba condicionada a la respuesta. Su obediencia no estaba sujeta al resultado. Ellos habían entendido algo que muchos cristianos nunca entienden, que la fe verdadera no es creer que Dios te va a librar de la prueba. La fe verdadera es adorarlo aunque te quedes en ella. Y Dios honró esa fe. No solo lo libró del fuego, caminó con ellos en medio del fuego, y cuando salieron ni siquiera olían a humo. Ese es el Dios que servimos. Un Dios que no siempre te saca de la tormenta, pero siempre te acompaña en ella. Un Dios que no siempre quita el problema, pero siempre te da gracia para atravesarlo. Un Dios que no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu perspectiva en medio de ella. Así que hoy quiero preguntarte, ¿qué milagro estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo? ¿Es para tu gloria o para la de Él? ¿Es para tu comodidad o para su propósito? ¿Es para escapar del proceso o para honrarlo en el proceso? Porque si estás pidiendo un milagro solo para salir de la incomodidad, Dios te va a enseñar que hay algo más valioso que la comodidad, la comunión con Él. Si estás pidiendo un milagro solo para resolver tus problemas, Dios te va a mostrar que hay algo más importante que resolver problemas: reflejar su carácter. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas oraciones no son respondidas porque son egocéntricas, porque nacen del deseo de consumo, no del deseo de servicio, porque quieren usar a Dios en lugar de adorar a Dios. Y Dios no es un mayordomo celestial esperando a cumplir tus caprichos. Es el Rey soberano diseñando tu destino. Es el Padre amoroso formando tu carácter. Es el alfarero hábil moldeando tu vasija. Y a veces el mayor acto de amor que Dios puede hacer es decirte no, decirte espera, decirte todavía no estás listo, porque Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú ignoras. Sabe que lo que hoy pides con lágrimas, mañana podría destruirte con consecuencias. Sabe que el milagro que suplicas sin el carácter correspondiente se convertiría en tu mayor tropiezo. Así que Él, en su infinita sabiduría, en su amor incomprensible, te dice: confía en mí. Mi tiempo es mejor que tu prisa. Mi plan es mayor que tu deseo. Mi visión es más clara que tu perspectiva. Y aquí está el desafío. ¿Vas a confiar en Él o vas a renunciar a Él? ¿Vas a adorarlo en la espera o solo en la respuesta? ¿Vas a servirlo en la prueba o solo en la prosperidad? Porque la verdadera adoración no es cuando todo sale bien.
La verdadera adoración es cuando todo sale mal y aún así dices, aunque me mate, en Él esperaré. Cuando pierdes todo y aún así declaras, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso dijo Job en el capítulo 1, versículo 21. Y esa declaración quebrantó los cielos. Esa adoración en medio del dolor desarmó al enemigo. Esa confianza en medio de la pérdida activó la restauración que vendría después, porque Dios no está buscando cristianos de conveniencia, está buscando adoradores de convicción. No está buscando gente que lo siga cuando le va bien. Está buscando discípulos que lo sigan aunque les cueste todo. No está buscando fans que lo aplaudan cuando hace milagros. Está buscando hijos que lo amen por quien Él es, no por lo que Él da. Y cuando encuentras esa madurez, algo cambia. Tus oraciones cambian. Ya no oras, Señor, dame. Señor, úsame. Ya no clama, Señor, resuélveme esto. Clama, Señor, enséñame en esto. Ya no suplica, Señor, sácame de aquí. Suplica, Señor, glorifícate aquí. Y esa es la oración que mueve montañas, la que no busca su propio beneficio, sino su gloria, la que no persigue su propia agenda, sino su propia agenda, voluntad. La que declara, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esas fueron las palabras de Jesús en Getsemaní. Mateo 26 contra 39. Y esa rendición abrió el camino para la mayor victoria de la historia, la cruz que se convirtió en resurrección, la muerte que se transformó en vida, el aparente fracaso que resultó ser el triunfo eterno. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué estás pidiendo? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a rendirte a su respuesta? Sea cual sea, ¿estás dispuesto a adorarlo aunque te diga espera? ¿Estás dispuesto a confiar aunque no entiendas? Porque esa es la fe que Dios busca. La fe que no depende de evidencia visible. La fe que no se rinde ante la demora. La fe que cree aunque todo diga lo contrario. Hebreos 11 contra 1 define la fe de esta manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza sin evidencia, convicción sin prueba. Esa es la fe que agrada a Dios. No la que dice, Señor, muéstrame, yo creeré, sino la que declara, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. La que confiesa, aunque no veo nada, sé que tú estás obrando. Aunque no siento nada, sé que tú estás presente. Aunque no entiendo nada, sé que tú tienes el control. Y cuando esa fe se arraiga en tu corazón, los milagros empiezan a fluir. No porque Dios cambie, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, sino porque tú cambias, tu perspectiva se transforma, tu corazón se alinea, tu voluntad se rinde. Y en esa rendición, el poder de Dios encuentra un canal limpio para manifestarse. Porque el problema nunca ha sido la capacidad de Dios. El problema siempre ha sido nuestra receptividad. Piensa en esto. Jesús hizo pocos milagros en Nazaret. ¿Por qué? No porque le faltara poder. Marcos 6 contra 5 hasta 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad bloqueó el poder. La duda limitó la manifestación. No porque Dios fuera débil, sino porque ellos eran incrédulos. Así que revisa tu corazón. ¿Qué está bloqueando tu milagro? ¿Es incredulidad disfrazada de prudencia? ¿Es amargura escondida detrás de justificaciones? ¿Es orgullo que se niega a humillarse? ¿Es desobediencia que insiste en hacer las cosas a su manera? Porque si identifica la raíz y la arrancas, el milagro dejará de estar bloqueado, no porque convenzas a Dios de que te lo dé, sino porque finalmente estarás en posición de recibirlo. David entendió esto. Cuando pecó con Betsabé, cuando mandó a matar a Urías, cuando su reino se tambaleó por su desobediencia, él no trató de justificarse, no culpó a otros, no minimizó su error. Fue directo al corazón del asunto. En el Salmo 51 contra 10 clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que el verdadero problema no estaba fuera de él, estaba dentro de él. Y hasta que ese problema interno no fuera resuelto, ningún cambio externo sería duradero. Esa es la clave. El milagro externo solo es sostenible cuando hay transformación interna.
La bendición solo es manejable cuando hay carácter. La promoción solo es segura cuando hay madurez. Y Dios, que te ama demasiado para darte algo que te destruirá, esperará hasta que estés listo. Esperará hasta que tu corazón esté alineado. Esperará hasta que tu motivación sea pura. Esperará hasta que puedas manejar lo que Él tiene para ti sin perderte en el proceso. Así que deja de pelear con el tiempo de Dios. Deja de quejarte por la demora. Deja de compararte con otros que ya recibieron, porque tu milagro es único. Tu proceso es específico. Tu destino es diferente. Y lo que Dios está haciendo en ti mientras esperas es más valioso que lo que estás esperando recibir. Porque Él está formando en ti paciencia, dependencia, humildad, fe, carácter. Está quitando la paja y refinando el oro. Está rompiendo el ego y fortaleciendo el espíritu. Está preparándote no solo para recibir la bendición, sino para hacer bendición. Y cuando finalmente llegue tu milagro, cuando finalmente veas la manifestación de lo que has creído, no será para que te enorgullezcas, será para que lo glorifiques. No será para que te exaltes, será para que testifiques. No será para que te olvides de la prueba, será para que recuerdes quién te sostuvo en ella. Porque el milagro no es el final de la historia, es solo un capítulo. Y ese capítulo está diseñado para apuntar a algo más grande que tú, la gloria de Dios, el testimonio de su fidelidad, la demostración de su poder, a una generación que desesperadamente necesita ver que Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar rojo, que derribó los muros de Jericó, que resucitó a Lázaro, que sanó al ciego, que calmó la tormenta. Ese Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no se ha enfriado, su promesa no ha caducado. Lo que ha cambiado es nuestra disposición a creerle. Lo que ha disminuido es nuestra capacidad de confiar. Lo que se ha enfriado es nuestra pasión por su presencia, y lo que ha caducado es nuestra paciencia para esperar en Él. Pero hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo está cambiando en tu espíritu, algo está siendo restaurado en tu fe, algo está siendo reavivado en tu corazón, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:11 lo promete. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y Dios te está hablando hoy, te está recordando quién eres en Él, te está confrontando con lo que has estado pidiendo mal, te está invitando a pedirlo bien, a pedirlo con fe, a pedirlo con obediencia, a pedirlo con un corazón limpio y una motivación correcta. No se trata de la fórmula perfecta, no se trata de las palabras exactas, no se trata de la cantidad de ayuno o la duración de la oración. Se trata del corazón. Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y si tu corazón está alineado con el suyo, si tus motivos son puros, si tu fe está activa, si tu obediencia es genuina, si tu adoración no depende de la respuesta, entonces prepárate. Porque el milagro que has estado esperando está más cerca de lo que imaginas. No porque tú lo mereces, sino porque Él es fiel. No porque tú eres perfecto, sino porque Él es bueno. No porque tú lo has ganado, sino porque Él te ama con un amor que no tiene condiciones, que no tiene límites, que no tiene fin. Así que en este momento quiero que hagas algo. Detente, respira y rinde ante Él todo lo que has estado cargando. Esa ansiedad por el milagro que no llega, esa frustración por las oraciones que parecen no ser respondidas, esa comparación con otros que ya recibieron, esa duda que te ha estado susurrando que Dios te olvidó, que tu caso es diferente, que tu situación es imposible. Rinde todo eso, suéltalo, déjalo a sus pies y en lugar de esa carga recibe su paz. La paz que sobrepasa
todo entendimiento. Filipenses 4:7. La paz que no depende de la circunstancia. La paz que permanece aunque la tormenta siga rugiendo. La paz que declara: mi Dios sabe lo que hace y yo confío en Él. Porque hoy se rompe el ciclo de oraciones desesperadas sin fe. Hoy se rompe la mentalidad de querer usar a Dios en lugar de adorarlo. Hoy se rompe la impaciencia que te ha hecho cuestionar su tiempo. Hoy se rompe la desobediencia selectiva que ha bloqueado tu milagro. Hoy se rompe todo patrón de incredulidad que has heredado, toda duda que has alimentado, toda amargura que has guardado. En el nombre de Jesús, hoy se rompe y hoy recibes claridad espiritual para discernir lo que realmente necesitas. Hoy recibes humildad para obedecer aunque no entiendas. Hoy recibes paciencia para esperar en su tiempo perfecto. Hoy recibes fe para creer aunque no veas. Hoy recibes la gracia de adorarlo en el valle, no solo en la montaña, porque esa adoración en el valle es la que prepara tu corazón para el milagro que viene. Escúchame bien, tú no eres víctima de tu circunstancia, eres hijo del Dios Altísimo. Fuiste creado a su imagen, fuiste redimido por su sangre, fuiste sellado con su espíritu y ninguna situación, ninguna crisis, ningún problema tiene autoridad sobre ti cuando tú estás alineado con Él. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti. Romanos 8:11. El mismo poder que abrió el mar vive en ti. El mismo poder que derribó gigantes late en tu espíritu. El mismo poder que sanó leprosos fluye en tu interior. Entonces deja de vivir como mendigo cuando eres heredero. Deja de suplicar como esclavo cuando eres hijo. Deja de dudar como huérfano cuando tienes padre. Porque tu identidad no está en tu situación. Tu identidad está en Cristo. Y en Cristo ya tiene la victoria. Ya tiene la provisión. Ya tiene la sanidad. Ya tienes todo lo que necesitas para vida y piedad. Segunda de Pedro 1:3. No porque lo merezcas, sino porque Él te lo dio por gracia. No porque lo ganaste, sino porque Él lo conquistó en la cruz. Así que hoy levanta tu cabeza, endereza tu espalda, limpia tus lágrimas de autocompasión y llora lágrimas de adoración. Porque tu Dios no te ha olvidado. Tu Dios no te ha abandonado. Tu Dios está obrando en lo invisible para manifestar en lo visible aquello que Él ya decretó sobre tu vida. Y aunque la visión tarde, espérala. Habacuc 2:3. Porque aunque tarde, vendrá, no faltará, porque el que lo prometió es fiel. Y esta es tu declaración de hoy. Repítela en tu corazón, grábala en tu mente, declárala con tu boca. Mi Dios es fiel, mi Dios tiene el control, mi Dios sabe lo que hace, mi Dios me ama, mi Dios nunca me dejará ni me desamparará. Y aunque no veo el milagro todavía, sé que Él está obrando, sé que su tiempo es perfecto. Sé que su plan es bueno y yo confío en Él, no porque entienda, sino porque lo conozco, no porque vea el camino, sino porque Él es el camino, no porque tenga todas las respuestas, sino porque Él es la respuesta. Y ahora escucha esta palabra como decreto profético sobre tu vida. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto no es una sugerencia, es una promesa, no es un deseo, es un decreto, no es una posibilidad, es una certeza. Dios está contigo, Dios es tu Dios, Dios te fortalece, Dios te ayuda, Dios te sostiene. Y nada, absolutamente nada puede separarte de ese amor, de esa protección, de ese cuidado. Así que deja de pedirle a Dios milagros que no estás listo para recibir. Empieza a prepararte para ellos. Deja de exigirle respuestas inmediatas. Empieza a confiar en su proceso. Deja de vivir en ansiedad por lo que no tienes. Empieza a adorarlo por lo que Él es. Porque cuando tu adoración deje de depender de sus milagros y empiece a fluir de su naturaleza, ahí es cuando los cielos se abren. Ahí es cuando el poder se desata. Ahí es cuando lo imposible se hace posible. Y cuando ese milagro llegue, cuando finalmente veas
la manifestación de lo que has creído. Recuerda este momento. Recuerda lo que Dios te enseñó en la espera. Recuerda cómo te transformó en el proceso. Recuerda que no fue tu fuerza, fue su gracia. No fue tu sabiduría, fue su dirección. No fue tu capacidad, fue su poder. Y da testimonio, cuéntale al mundo lo que Dios hizo, no para que te admiren a ti, sino para que glorifiquen a Él. Porque tu milagro no es solo para ti, es para todos los que están viendo tu proceso, es para todos los que están esperando su respuesta. Es para todos los que necesitan ver que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue teniendo poder, que Dios sigue amando a su pueblo. Y cuando ellos vean tu testimonio, su fe será fortalecida, su esperanza será renovada, su confianza será restaurada. Así que levántate, sacúdete el polvo de la duda, quítate el manto de la desesperación, vístete con el manto de alabanza. Porque tu milagro está en camino, no porque yo lo diga, sino porque Él lo prometió. Y Filipenses 1:6 declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó en ti, lo va a terminar. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Lo que Él habló sobre tu vida, se va a manifestar. No por tu esfuerzo, sino por su fidelidad. No por tu perfección, sino por su gracia. No por tu merecimiento, sino por su amor. Así que camina en esa certeza, vive en esa confianza, descansa en esa promesa, porque tu Dios es más grande que tu problema, tu Dios es más fuerte que tu enemigo, tu Dios es más sabio que tu confusión, y tu Dios ya tiene la última palabra sobre tu vida, y esa palabra no es derrota, es victoria, no es escasez, es abundancia, no es enfermedad, es sanidad, no es muerte, es vida, vida en abundancia. Juan 10:10. Así que hoy deja de pedirle a Dios un milagro sin entender estas 5 cosas. Entiéndelas, aplícalas, vívelas. Y cuando lo hagas, no tendrás que perseguir el milagro. El milagro te perseguirá a ti. Porque donde hay fe genuina, obediencia radical, corazón rendido, paciencia confiada y adoración incondicional, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Ahí es donde los cielos se rompen. Ahí es donde lo sobrenatural invade lo natural. Ahí es donde tu historia cambia. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida, no en lo que tú sientes, no en lo que ves, no en lo que otros dicen, sino en lo que Él decretó, porque su palabra es más real que tu realidad. Su verdad es más poderosa que tu circunstancia. Su promesa es más segura que tu experiencia. Y lo que Él dijo se cumplirá a su tiempo, a su manera, para su gloria y para tu bien. Amén.